de mi salvación. Oh, gloria a su nombre dar. Oh, gloria a su nombre dar. Él vive y siempre reinará. Oh, gloria a su nombre da. Él vive y siempre reinará. Hosana, roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Roca bendita es Él, roca bendita es Él de mi salvación. Gracias a Dios. Yo diría que ustedes en esta mañana vamos a inclinar nuestros rostros, Padre, en el nombre todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Abordamos tu trono de gracia para pedirte, Señor, que en esta mañana tú nos ayudes en la exposición de tu palabra, en esta escuela dominical, que pueda ser de beneficio, mi Dios, para tu pueblo, Señor, y que, Padre, sea una instrucción, Señor Jesús, porque estas cosas que estamos hablando es aquello, Dios, que se requiere para enfrentar el día presente, Señor. Te pedimos que tú nos asistas y nos ayudes en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo en el nombre todo suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a la escritura que se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. El capítulo 2, el verso 9 al 11. Filipenses 2 del 9 al 11. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que en la tierra y los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a gloria de Dios Padre. Amén. Tome su asiento. Quiero continuar en esta mañana con un tema que yo le he titulado a manera de pregunta: Jesucristo o Jesús Cristo. Mire, yo sé que quizá usted se pudiera preguntar, y no solamente en esta iglesia, sino los hermanos que eventualmente están en otros lugares viendo esta serie que estamos platicando, que realmente cuándo o a qué hora vamos a llegar a la conclusión que es lo correcto decir, Jesucristo o Jesús Cristo. Mire, este no es un tema en el cual uno solamente uno se tiene que parar, digamos nosotros, y que yo dijera, bueno, Jesucristo es lo correcto, o que por el otro lado yo dijera Jesús Cristo es lo correcto, porque entonces sería la palabra de uno contra la de aquel que cree distinto a esto. Pero entonces yo para comenzar no estoy apresurado en este tema. Y mire, yo le doy gracias a Dios por todo, porque en su debido momento Dios le envía a uno los recursos que uno necesita, me refiero a las fuentes, para poder hacer este tema, no una cosa novedosa, usted sabe, o predicarle a usted en cualquier sentido o en otro, con lo que comenzamos este tema con el evangelio del miedo. Usted no tiene que creer algo porque se le intimide. Usted tiene que creer algo porque es una revelación de parte de Dios para su vida. Yo me paro en ese principio. Así que yo no tengo prisa. Mire, en estos días, en estos domingos, vamos a estar tomando la Biblia, desde luego, el mensaje en la medida de lo posible, porque esto es extraño, muchas de las cosas al mensaje. Pero entonces voy a tratar, tengo algunas citas del mensaje, tengo de la Biblia también, pero vamos a verlo a través de la historia, consultando otras fuentes, desde luego, de tal manera que nosotros al final podamos llegar a una conclusión. ¿Qué es lo correcto? ¿Jesucristo o Jesús Cristo? Porque eso es lo que queremos saber. Ahora, este tema, desde luego, lo estoy tomando, bueno, porque esto ha salido recientemente, y yo siempre he creído que una doctrina siempre trae un espíritu detrás de ella. Una mala doctrina trae un mal espíritu detrás de ella.
Y eso está uno consciente que la Biblia así lo declara, el profeta así también lo dijo. Entonces, mire, yo quiero comenzar con esto. Hoy en día, en el mundo cristiano de habla hispana, de los demás idiomas, bueno, que cada quien se encargue de lo suyo. Hablemos de lo nuestro. El mundo cristiano de habla hispana, la Biblia, la versión de la Biblia que es comúnmente usada, es la versión Reina Valera, versión 1960, que sin duda alguna es la que la mayoría de ustedes tienen esta mañana. Yo la que uso es la versión antigua, la 1909, porque esa fue la primer Biblia que yo tuve cuando recién me entregué al Señor. Yo le pedí a un hermano que iba para Torreón que me trajera una Biblia, porque yo traía una Biblia católica, era la que yo tenía desde que iba en la secundaria. Y entonces yo dije, bueno, esta Biblia como que no, y ya le pedí y me trajo una de esas. Esta es mi tercera Biblia que tengo y siempre ha sido la versión antigua porque a mí me acomoda más de acuerdo a lo que dice el mensaje. Pero mire, la versión 60 es la Biblia que la mayoría de las personas de habla hispana leen. En esta Biblia, la palabra, voy a repetir algo de lo que dije de la otra vez solamente para ponerlo como una referencia. Mire, en la versión Reina Valera 1960, la palabra Cristo Jesús aparece 65 veces. La palabra Jesús el Cristo aparece 2 veces. La palabra Jesucristo aparece 184 veces. La palabra Señor Jesús aparece 32 veces. Y la palabra Jesús Cristo no aparece ni una sola vez. Ahora, yo sé que aún cuando esto para mí sería ponerle punto final. Si no aparece la palabra Jesús Cristo en la Biblia es porque esa palabra alguien la inventó. Pero no basta con eso. Yo le tengo que mostrar con argumentos basados en la Biblia, en el mensaje y en la historia, el porqué de eso. Esa es mi intención. Mire. Ahora, no es cuestión de que lo que aparezca más veces en la Biblia sea lo correcto, sino lo que sea gramaticalmente correcto de acuerdo a cómo fue escrita la Biblia. Yo le dije la primera vez, este asunto no es un asunto de revelación. Ay, es que me lo reveló el Señor. Yo le dije que es un asunto de transliteración, que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. Ahora, siendo que es un tema vital, por lo polémico que es, y el sesgo que se le ha dado, no es cuestión de solo decir Jesucristo es el nombre correcto o Jesús Cristo es el nombre correcto, sino demostrar cuál es el correcto. Yo creo que ninguno de nosotros, yo en esta mañana no tengo miedo de saber o de poder encontrar la verdad de este asunto, porque después de todo, todos queremos la verdad. Ahora, mire, voy a comenzar con esto. Hablar de los nombres en la Biblia, los nombres en general, y luego ya me enfoco a mi tema. Mire, los nombres de los personajes de la Biblia están destinados a transmitir, uno, la naturaleza, la esencia, la historia o la reputación del personaje. Por ejemplo, comencemos con el primer hombre que fue puesto aquí en la tierra. ¿Cuál fue su nombre? Adán. El Señor le dijo que era varón, pero su nombre fue Adán. La palabra Adán en el griego quiere decir tierra. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, ¿de dónde fuiste tomado? Del polvo de la tierra fuiste tomado. Eva. La palabra Eva quiere decir viviente. Después de que Eva pecó, el Señor le dijo que sería llamada Eva porque sería la madre ¿de quién? De todos los vivientes. La palabra Set, o el nombre Set, mejor dicho, que fue el tercer hijo de Eva, el segundo de Adán. Ya sabemos por qué. La palabra Set quiere decir reemplazo, porque Eva dijo, el Señor me ha reemplazado a Set en lugar de Abel que murió. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra Abraham con H intermedia quiere decir padre de multitudes, porque eso es lo que el Señor le prometió a él.
La palabra Isaac quiere decir risa. ¿Por qué? Porque Sara se rió cuando el Señor le dijo: Adán, he aquí, según el tiempo de la vida, yo volveré y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. ¿Y qué hizo Sara? Okay. La palabra Israel quiere decir príncipe con Dios. Solamente por citar algunos. Y la última que voy a citar en este tenor es Salomón. ¿Qué quiere decir Salomón? Pacífico. Porque el reino de Salomón fue el reino más pacífico que Israel alguna vez tuvo. Pero hay otros nombres, los cuales terminan, muchos de ellos, en esta palabra, el, E-L. El profeta nos dijo que esto se refiere a Dios. Él dijo: es él, Elá, Elohim, él. Y entonces, muchos de los nombres, por ejemplo, digamos Ezequiel, que termina E-L, quiere decir Dios fortalece. Daniel, Dios es mi juez. Samuel, nombre de Dios. Y el título del Mesías, ¿cuál era? Y será llamado su nombre, ¿qué? Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Ahora, primeramente, después de ver cómo es que cada uno de los nombres bíblicos están relacionados, yo le dije, con la naturaleza de la persona, con la esencia de la persona, con la historia o la reputación de la persona. Por eso, a algunos de ellos, Dios les tuvo que cambiar el nombre. De Abraham a Abraham, de Jacob a Israel, de Saulo a Pablo, y así sucesivamente. Ahora, pero lo que a nosotros nos interesa en esta mañana es entrar a lo que es o a estudiar el origen del nombre Jesús y después del nombre Jesucristo. Mire, la raíz básica del nombre Jesús, desde luego que proviene del hebreo, y es esta. Perdón, se lo voy a incluso a separar así como es. Y aquí vamos a comenzar con esto. Mire, aunque Jesús vino a ser el, digamos, el parteaguas, la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, este nombre en hebreo ya existía. Aunque cuando Isaías habló acerca del Mesías, él no dijo cómo se iba a llamar. Él dijo que, digamos, el nombre, él dijo que se iba a llamar Emanuel. Cuando el ángel viene a María, él le dice: tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Así lo entendemos en español. Pero en hebreo, el nombre Jesús en hebreo es Joshua, que significa esto. Por eso yo le decía, cada nombre está relacionado con el carácter o la obra de la persona. Esto es lo que quiere decir salvación. Por eso el ángel viene y le dijo a María: y llamará su nombre Jesús, porque él que salvará ¿a quién? Al pueblo de sus pecados. Entonces este nombre Joshua, que es Jesús en el hebreo, estaba identificado con la obra de la persona. Ahora, sin embargo, la salvación es solo la mitad de la esencia de este nombre. ¿Por qué? Mire, para conocer la esencia del nombre completo de Jesús, debemos remitirnos al Antiguo Testamento. ¿A dónde?
a la historia de los 12 espías que Moisés envió para que reconocieran la tierra de Canaán. Y usted dice, ¿por qué hasta allá? Mire, permítame. El relato bíblico nos dice que Moisés le dio voy a poner ahorita dos nombres, le dio así es en el griego, en el hebreo. La Biblia dice que Moisés le dio a Oseas el nuevo nombre, y ahorita lo vamos a ver aquí en la Biblia. Ojalá y me quepa aquí. ¿Qué significa? Mire, aquí hay algo importante. Todas las Biblias evangélicas, el título de Dios en el Antiguo Testamento lo ponen como Jehová. ¿Es verdad? Bueno, todas las Biblias católicas no dicen Jehová, sino que lo traducen como Yahvé. No es que Yahvé sea un hombre malo. ¿Por qué? Mire, porque incluso bueno, para eso vamos a ir al libro de Números, el capítulo 13, el verso 16, para que podamos entender esta escritura. Aquí es cuando Moisés está enviando efectivamente, como le decía, a los 12 espías que vayan a reconocer la tierra. Y entonces en Números 13, 16 sucede algo muy importante. Solamente con él, recuerde, eran 12 espías, uno de cada tribu. Pero de esos 12, solamente a uno Moisés le cambió el nombre. ¿Ya tiene la escritura? Números 13, 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. ¿Y a quién? A Oseas, hijo de Nun. Aquí hay algo muy importante. En Josué 1:1, la Biblia dice que después de que murió Moisés, Dios levantó a Josué, ¿qué? Hijo de Nun. Cada vez que uno, porque mire, ahorita vamos a ver cómo es que a través de la Biblia del Antiguo Testamento aparecen varias personas con este nombre de Josué. Pero cuando la Biblia quiere referirse específicamente a aquel que venía de Egipto junto con Moisés, cuyo compañero era Caleb, y que de los originales fueron los únicos que entraron a la tierra prometida, la Biblia siempre lo señala así: Josué, hijo de Nun. Así es como está en la Biblia. Ahora, bueno, la Biblia dice: estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso por nombre, ¿cómo? Le puso el nombre de Josué. Ahora mire, en el hebreo, la palabra Oseas es esta: Joshua. En el hebreo, la palabra Josué es Yehoshua. Así es como es. Ahora, el profeta de Dios nos dice en el sermón La Señal, predicado el 1 de septiembre del 63, el que todos tenemos en español, el párrafo 17, dice: la palabra Josué significa Jehová Salvador. También Jesús significa Salvador. Entonces, Moisés, por alguna razón, fue inspirado a cambiarle el nombre de Oseas a Josué, que quiere decir, bueno, los eruditos dicen que la palabra Yehoshua significa Yahvé es salvación, y el profeta nos dice que significa Jehová Salvador. Ahora, con el tiempo, con el paso del tiempo,
El nombre Yehoshua, o sea Josué, llegó a ser un nombre común dentro del pueblo de Israel. Ese nombre. Por eso yo le decía, en la Biblia aparecen varios. Mire, y ahorita en nuestra propia Biblia vamos a ver las variantes que sufrió ese nombre, porque de aquí es donde yo quiero comenzar. Vamos a estudiarlo de acuerdo a la Biblia. Bueno, tomémoslo en español. ¿Cómo es Josué? Porque nuestra Biblia está en español. Yo solamente le di estas referencias en el hebreo, Oseas, Josué. Pero veamos cómo es que algunos otros personajes que fueron llamados exactamente así, o así mejor dicho, esto, que quiere decir Josué, como a través del tiempo su nombre sufrió variantes. Mire, por ejemplo, en la Biblia encontramos a un descendiente del sacerdote Eleazar. En Primera de Crónicas, el capítulo 24, el verso 11, solamente vamos a ver la primera parte. Primera de Crónicas 24, 11. Entonces dijimos que esto es Josué. Josué. Sí, este es el primer, en el Antiguo Testamento, en hebreo. Sí, pero aquí tiene por la separación. Ajá, por la separación. Ahora, Josué. ¿Lo tiene, hermano? ¿Le dije qué escritura le dije? Ok. Vamos a leer cómo dice en español. Solamente la primera parte del versículo. Recuerde, este personaje al cual se refiere la Biblia también tiene el nombre de Josué. Pero mire cómo lo pone la Biblia. La nona, o sea la novena, ¿por quién? Jesúa. Y se refiere exactamente al mismo nombre. Y ahorita vamos a ver cómo va cambiando. Jesúa. Ahora, en Segunda de Crónicas, el capítulo 31, el verso 15, se está refiriendo al mismo personaje, o sea, a este descendiente del sacerdote Eleazar. ¿Y cómo dice? Segunda de Crónicas 31, 15. Segunda de Crónicas 31, 15. Y a su mano estaba Edén, Benjamín, Jeshua. Aquí lo voy a, bueno, ya no me alcanzó el pizarrón, mire. Si se fija usted en las variantes para el mismo nombre. Ahora, en el tiempo de Josías había un gobernante con ese mismo nombre. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes, el capítulo 23, el verso 8. Segunda de Reyes 23, 8. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los altos donde los sacerdotes quemaban perfumes, desde Gabá hasta Berseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta ¿de quién? De Josué. O sea, aquí la Biblia vuelve a emplear este mismo nombre, refiriéndose a otra persona, desde luego. Durante el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, había un sumo sacerdote con ese nombre de Josué también. En Ageo, el capítulo 1, el verso 1. Mire, yo sé que como son nombres libros muy pequeños, a lo mejor usted batalla un poquito para encontrarlos, pero escuche a la lectura, solamente anote la escritura si así lo desea. Dice en Ageo 1:1. En el año segundo, el rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue palabra de Jehová por mano del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac. Aquí aparece otra vez la palabra Josué.
En Zacarías 3:1 dice: y mostróme a Josué el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Aquí vuelve otra vez a mencionar la palabra Josué. Y finalmente en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Nehemías, había un gobernador, y dice la Biblia en Nehemías 3:19, y junto a él restauró Ezer, hijo de Jesuá. Aquí ya lo acentúa Jesuá, hijo de Jesuá. Ahora mire, cada uno de estos nombres en el hebreo se refieren al mismo nombre, pero como uno va estudiando la Biblia, hay variantes en la manera que lo escriben. Y esto, escuche, esto no es, ¿cómo le quiero decir? Yo nada tuve que ver con la traducción de la Biblia. Los que la tradujeron de esa manera es como escribieron los nombres, aun cuando se tratase del mismo nombre. Mire, estoy poniendo esto como antecedente y espero que usted ojalá traiga donde anotar estas cosas, porque uno no se las puede, al menos mi mente no es tan ágil para poder yo aprenderme esto. Por eso yo tengo que hacer mis notas, para que usted vea cómo vino cambiando una cosa y otra, porque después lo vamos a ver basados en la Biblia, cómo es que el nombre vino cambiando. Ahora, mire, eso es en el Antiguo Testamento. A lo que yo me refiero con esto, con todo esto, es que el nombre Josué, que sería Yehoshua, con el tiempo vino a ser un nombre común entre el pueblo judío. Ya vimos las diferentes citas donde aparece aún con sus variantes, pero se refiere a Josué. Ahora, eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Qué acerca del Nuevo Testamento? Mire, durante el primer siglo de la era cristiana, otros hombres judíos también tuvieron ese mismo nombre hebreo, no porque esto es Oseas, lo tuvieron. Ahora, ¿dónde? Mire, en el libro de los Hechos se está hablando de un hombre que él había venido reclamando ser algo. Y en Hechos, el capítulo 13, ahora, aquí hay algo importante. Y mire, después vamos a hablar, porque eso también es un tema, acerca del Nuevo Testamento, cómo fue escrito, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Mire, recuerde, la raíz del nombre es esta. De esta raíz se deriva este y este. Esta es la raíz. Pero esta raíz, este nombre que estaba en el hebreo, era un nombre común, ya lo vimos por las escrituras. No quiere decir, bueno, digamos, antes de Jesús, varias personas, ya lo vimos, llevaron este nombre, y aunque la Biblia lo traduce con sus variantes, como ya lo vimos. En el Nuevo Testamento también había personas que tenían este nombre, pero ahora vamos a ver cómo lo escribe la Biblia. En Hechos, el capítulo 13, el verso 6, dice la palabra de Dios: habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a un hombre mago, falso profeta, judío. Si era judío es porque tenía que tener un nombre hebreo, llamado, ¿cómo? Bar Jesús. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra Bar? Hijo de. Mire, por ejemplo, cuando la Biblia dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, en inglés no dice la palabra son of Jonah, que sería hijo de Jonás, sino dice Bar
Jana, ¿qué quiere decir? Hijo de Jonás. Ese es lo que quiere decir la palabra Bar, hijo de. Entonces, este hombre tenía ese nombre solamente con la variante Bar, pero al final de cuentas, el nombre era el mismo. Pablo tenía un colaborador, según nos dice en Colosenses 4:1, que sin duda alguna también era judío por el nombre que él tenía, Colosenses 4:11, perdón. Colosenses 4:11. Colosenses 4:11. ¿Y con quién comienza diciendo? Colosenses 4:11, ¿cómo dice? Y Jesús, el que se llama justo, los cuales son de la circuncisión, estos son los que me ayudan en el reino de Dios y me han sido consuelo. O sea, aquí Pablo menciona a otra persona con el nombre de Jesús, que en hebreo sería este. Mire, usted quizá diga, bueno, pero usted está diciendo que esto se refiere a Josué. Mire, yo estaba recordando, hay una escritura, debe de ser en Hebreos 4, donde nuestra Biblia en español dice, porque si quién, porque si Josué les hubiera dado el verdadero reposo, no hablaría de otro día. Así dice, en español, ¿cómo dice? Josué. Si usted ve la Biblia King James en inglés, no dice Josué. Dice, porque si Jesús. Mire, y el viernes yo lo estaba checando en el libro de Hebreos, porque yo el primer libro de Hebreos que tuve era en inglés, y yo cuando lo comencé a leer, pues yo leía mi Biblia junto con él y dije, bueno, es que aquí no dice lo mismo. En español dice Josué y en inglés dice Jesús. Mire, ustedes tienen el libro de Hebreos, ¿verdad? El librito negro. Lea Hebreos capítulo 4, donde el profeta está leyendo esa escritura y ahí el traductor, es más, ¿me lo puedes traer, por favor? ¿Sí lo reconoces el libro de Hebreos? Mire, no importa esto, para que usted vea que Josué y Jesús quizá puedan diferir unas letras, pero significan lo mismo. Josué, ¿qué quiere decir? Salvador, el profeta nos lo acaba de decir en la señal. ¿Y Jesús qué quiere decir? Salvador. Por eso los que tradujeron a ver si, ay, perdón, déjeme ver, gracias hermano. Mire, y apenas el viernes lo estaba checando y le voy a dar las referencias, déjeme ver. Donde, y me entró esa curiosidad apenas el viernes, dije, bueno, si bueno, para comenzar la Biblia dice así, en inglés, pero entonces, ¿cómo le van a poner en español? Déjeme ver, y hay dos notas del traductor, yo las estaba checando el viernes aquí, déjeme ver donde dice que sí, porque si Josué, déjeme ver, ay, como esto no lo traía en notas, por eso luego hago mis notas, porque con esto rápidamente, bueno, voy a la escritura. Pero lo acabo yo de leer el viernes y vi la nota que le pusieron aquí del traductor. Déjeme ver. Y es en Hebreos capítulo 4, porque le digo, yo lo acabo. Aquí está. Mire. En Hebreos capítulo 4, en el párrafo 105, comienza aquí la página 124. Aquí el profeta está leyendo la Biblia en Hebreos 4, donde dice, porque si Josué. Y mire lo que dice aquí en español. Fíjense, dice, o voy a leer 2 versículos atrás. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Fíjense, si Jesús, así dice en español, y luego aquí viene entre corchetes una nota del traductor que dice, la Biblia en inglés usa el nombre Jesús, que en hebreo es Josué. Esta nota no se la puse yo, viene de Jeffersonville. En el párrafo 113 de Hebreos capítulo 4 dice, pero determina un cierto día diciendo, hoy después de tanto tiempo dijo, no endurezcáis vuestro corazón. Y luego lee la escritura, el profeta, como está en inglés, y el traductor la pone como está en inglés, porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pero nuestra Biblia en español dice, sí Josué. Ahora,
dice, porque si Jesús, y luego tiene aquí unos corchetes que dice Josué, traductor. O sea, porque ambas palabras significan, ¿qué? Lo mismo. Por eso, todas estas que habla de Josué, y son en el Antiguo Testamento, y cuando estamos hablando de dos personajes en el Nuevo Testamento que se llamaban, porque eran hebreos, ellos no tenían por qué tomar el nombre de Martín, Juan, en caso de que hayan existido, porque ellos eran hebreos. Uno de ellos, la Biblia claramente dice que un judío que era profeta falso, que tenía por nombre Bar Jesús. Y luego Pablo habla en la escritura que acabamos de tomar en Colosenses de un colaborador suyo llamado ¿cómo? Jesús, que sin duda alguna en el hebreo era el nombre que ellos tenían en hebreo. Nosotros ya lo tenemos traducido a nuestro idioma. Ahora, continúo con esto. Mire, todo esto yo sé que usted dice, bueno, pero ¿cuándo va a llegar al nombre de cuál es el nombre verdadero? Bueno, por eso yo le estoy poniendo esto como una base. Ahora, el nombre de Jesús, ahorita lo que estamos viendo son citas bíblicas. Pero todos sabemos, aún el profeta lo citó, que dentro de la historia judía, que se le llama la historia secular, la historia bíblica está aquí. La historia secular de los judíos, hubo un escritor muy prominente. ¿Cuántos saben quién es? Josefo, Flavio Josefo. Flavio Josefo, Flavio Josefo era judío. En sus escritos, este nombre, él lo menciona o menciona a unos 20 personajes que tenían este nombre, que para nosotros es el nombre Josué o Jesús, que es lo mismo. Termino leyendo lo que dice el profeta de Dios en el mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús, predicado el 12 de noviembre del 63, párrafo 247 al 248. Vea, dice el profeta, Jesús es tan solo un nombre judío común. Por eso aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero aquí viene lo que él dice. Yo estoy familiarizado con muchas personas que se llaman Jesús. Justo donde vivo, allá en Arizona, conozco a 3 o 4 varones allá mismo, incluso ministros que se llaman Jesús. Dice el profeta, pero este es Jesús, el Cristo, el ser ungido, ven, el Hijo de Dios. Por eso, después, cuando hablemos del bautismo, porque después de aclarar cuál es el nombre correcto, tenemos que ver cuál es el bautismo correcto. ¿Es verdad? Por eso dijo el profeta, por eso a la gente no se le bautiza en el nombre de Jesús, porque Jesús hay muchos. Bueno, espero que usted haya leído eso que dijo el profeta. Pero aquí el profeta nos está diciendo que Jesús, no, en el hebreo, Yehoshua, en el español Jesús es un nombre común entre los judíos. Entonces, lo dejo hasta ahí y espero que esta parte, hasta donde hemos avanzado, usted la pueda retener en su mente, porque después de ahí, este es el fundamento, la base para poder llegar y saber cuál es el nombre correcto: Jesucristo o Jesús Cristo. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, yo te agradezco en esta mañana, Padre Celestial, porque tú nos has permitido avanzar hasta aquí, Señor. Padre, todo esto que estoy hablando no es solamente una palabrería o vana palabrería, Señor, es tu palabra. Y es para poner un fundamento, Señor. Porque no se trata de decir yo estoy bien y tú estás mal. Eso y ese argumento lo hemos escuchado miles de veces, Señor. Pero Padre, se trata de probar con tu palabra dónde está la verdad, Señor Jesús. Padre, permite que esto que hemos hablado hasta aquí lo retengamos no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón para la hora del reto, Señor. Padre, que seamos instruidos conforme a tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pueden tomar su asiento.